Bienvenidos a Palabras con Salud, un punto de encuentro donde hablamos con los mejores expertos para cuidar nuestro bienestar. Soy Marina Montiel y aquí cada palabra cuenta para mejorar tu salud. En este episodio hablamos de diástasis abdominal, un problema que afecta a muchas personas, especialmente a mujeres tras el embarazo, pero también a hombres. Para despejar dudas y aportar su experiencia nos acompaña el doctor Pedro Machado, especialista en cirugía de la pared abdominal en el Instituto Madrileño de la Diástasis Abdominal. Con él abordaremos las claves de esta patología, los mitos que la rodean y su impacto tanto físico como emocional. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Encantadísimo estar aquí con vosotros. ¿Por qué te especializaste en este ámbito, en esta patología? Es una historia curiosa. Yo soy miembro en Facebook de un grupo de cirujanos que nos dedicamos a la pared abdominal. Somos 11.000 en el grupo, en todo el mundo. Y justo publicamos casos importantes, casos interesantes, imágenes, y damos nuestra opinión acerca de estas patologías. Y justo vi un vídeo de un cirujano argentino que publica esta intervención, es el padre de esta cirugía, y era una cirugía que normalmente no nos gusta demasiado hacer, porque es una cirugía con incisiones muy grandes, con mucho dolor postoperatorio, y este cirujano pues transformó esa cirugía en una cirugía por un abordaje endoscópico en el cual las incisiones son mínimas, hacemos a través de instrumental y de una cámara, y me pareció súper interesante esa técnica y empecé a hablar con él. Justo posteriormente coincidí en un congreso, me le acerqué, empezamos a hablar y lo invité al hospital y así empezó esta historia. Porque hasta ese momento, ¿a qué te dedicabas? ¿Eres cirujano? Soy cirujano general. Pero antes de... Me dedicaba justamente a la patología colorectal, al cáncer de colon y recto. Curiosamente, por cosas del destino, he sufrido de un cáncer de recto, me tuvieron que operar. Y pues a raíz de ahí, justo en ese momento, cuando estaba con la quimioterapia, fue cuando vi este vídeo. Y pues se fueron hilando las cosas y hasta el sol de hoy. ¿Cómo se lleva que un experto en esta materia sufra, desgraciadamente, la enfermedad que él mismo... Si te soy sincero, para mí fue relativamente sencillo y no quiero minimizar el tema del cáncer. Simplemente yo conocía todo el proceso y al conocer todo el proceso no tenía esa incógnita de qué iba a pasar. Entonces sabía que tenía que recibir una cirugía, sabía que tenía que pasar por un proceso de quimioterapia, sabía todas las consecuencias, todos los efectos secundarios de la quimioterapia, y eso me permitió afrontar pues, de la mejor manera. Creo que la cabeza hace mucho, ¿no? Es muy importante, y el saber todos los pasos que iba a dar, pues me resultó que, o sea, realmente es que lo tengo prácticamente olvidado, no representó para mí hoy en día, fue un pequeño bache y poco más. ¿Tenías claro en qué manos te ibas a poner? Sí, claro, sin duda. O sea, esa es la ventaja, ¿no? Yo elegí a mis cirujanos, mi hospital, bueno, todo. Sí, creo que eso es algo importante. Hace poco aquí nos acompañaba Javier Cortés y hablaba de la importancia, ¿no? de escoger un buen especialista para determinadas... No solo importa, ¿no? que sea un buen cirujano, porque buenos cirujanos yo creo que habemos muchísimos, ¿no? Del equipo también, ¿no? Pero también es la confianza que te dé esa persona. O sea, tú le estás entregando algo muy importante que es tu salud. Tu vida. Y tu vida. Entonces, si esa persona te inspira confianza, podrá salir mejor o peor las cosas, porque desgraciadamente en la profesión que tenemos, pues hay cirugías que salen muy bien y hay cirugías que haciendo lo mismo que haces todos los días, pues por lo que sea pueden ir mal. Pero si tú tienes confianza en esa persona, pues el proceso será lo más rodado posible, ¿no? Volviendo, doctor, a la diástasis abdominal, es un concepto que estamos cada vez más acostumbrados a escuchar y oír, pero creo que hay muchos que todavía no conocen exactamente qué es. ¿Qué es y por qué ocurre? Afortunadamente, a pesar de que la diástasis abdominal está todavía en pañales, como bien dices, cada día la escuchamos más. Y eso es muy importante. Hace 10 años, pues prácticamente la diástasis abdominal estaba olvidada, simplemente se decía que era algo estético y poco más. Hoy en día sabemos que la diástasis abdominal está relacionada con una infinidad de problemas funcionales y que acarrea en la persona que la padece un deterioro en su calidad de vida prácticamente a diario. La diástasis abdominal no es más que la separación de los músculos rectos abdominales debido
a la elongación, al estiramiento del tejido conectivo en la línea alba. La línea alba es como la piel, es tejido conectivo, es colágeno y elastina. Tiene la capacidad de elasticidad, es como una liga que tiene la capacidad de elasticidad, pero cuando se vence esa capacidad de elasticidad por múltiples embarazos, por ejemplo, o por un embarazo gemelar en el cual tenemos mucha barriga, se vence esa capacidad de elasticidad y se queda estirada. Y eso condiciona los efectos secundarios de tener los músculos separados. ¿Hay algunas mujeres que son propensas por genética a desarrollarla? Sí, efectivamente. El tejido conectivo está basado en colágeno y elastina. En función del porcentaje que tengamos de esta composición de la línea alba, pues vamos a tener mayor predisposición a sufrir una diastasis abdominal o no. Es un problema que ocurre en su mayoría a mujeres, pero creo que también a algunos hombres. No sé si me equivoco. No, no te equivocas, tienes toda la razón. Evidentemente, la causa principal son los embarazos, es decir, la mujer es predominantemente la que va a sufrir más diastasis abdominal, y en el hombre también podemos tener diastasis abdominal, sobre todo porque tenemos mucha más grasa visceral que la mujer. La grasa visceral no deja de ser un elemento que empuja la pared abdominal hacia afuera y se comporta como un embarazo crónico. Entonces, la típica tripa de cervecero que decimos a los hombres no es más que una diástasis, porque se ha separado un poco la musculatura. Cambios de peso muy importantes, pacientes con obesidad que son sometidos a una cirugía bariátrica o que pierden peso muy bruscamente, pues es muy frecuente que tengan diastasis abdominal. ¿Y este problema, Pedro, es algo solo estético o puede afectar también a la salud? No, era lo que incluso también a la salud mental. Sí, sin duda. Era lo que te decía, hace 10 años solo se consideraba algo estético. De hoy en día, muchos, inclusive profesionales, consideran que la diastasis abdominal es algo estético. Sin embargo, hoy en día sabemos que el unir la musculatura permite que no haya efectos secundarios de esta separación. Los efectos más importantes a nivel funcional, yo siempre digo a mis pacientes que el core, que el abdomen, es como el director de una orquesta. Cuando tú, el director de la orquesta, tú puedes tener el mejor pianista, el mejor violinista, el mejor contrabajo, pero si el director de esa orquesta no viene fino, pues esa orquesta no va a sonar bien. Entonces, el director de nuestra orquesta en el cuerpo es el core, es el abdomen. Si el core no funciona bien, va a funcionar mal nuestro suelo pélvico, va a funcionar mal nuestra espalda, va a funcionar mal nuestro tórax. Es por ello que la sintomatología asociada a una diástasis suele ser dolor de espalda en la zona lumbar de forma crónica, disfunciones en el suelo pélvico, incontinencia urinaria de esfuerzos, muchos problemas digestivos, hinchazón abdominal, digestiones pesadas, gases, estreñimiento, hernias en la pared abdominal. ¿Qué impacto tiene la diástasis sobre la recuperación posparto? Muy importante. Y muy importante lo que comentabas antes en la salud mental. Hay muchas madres que vienen llorando porque no son capaces de levantar a sus hijos, porque les duele la espalda. Si los levantan si los portean durante mucho tiempo, pues acaban reventadas. Entonces son pacientes que se van frustrando en el día a día, porque no pueden, o sea, lo más bonito de esta vida es ser madre y no pueden hacer su función. Sí, no pueden estar a la altura, ¿no?, del momento y de lo ocurrido. Eso es. Cuando una mujer, Pedro, acaba de dar a luz y tiene este problema de diástasis, sí. ¿Cuándo se decide operar o no? ¿En cuánto tiempo? Sí, yo te cuento. La diástasis es fisiológica durante la gestación. Es decir, nuestro cuerpo está adaptado para que se pueda abrir de cara a que quepa ese útero aumentado de tamaño y quepa el bebé. Una vez que hemos tenido el parto o la cesárea, empieza ese periodo de recuperación. Antiguamente esperábamos hasta un año para poder plantear una reparación de la pared abdominal. Hoy en día se han visto estudios que a partir de 6 meses los cambios en esa recuperación son tan mínimos que si la paciente tiene muy mala calidad de vida, ya no esperamos hasta el año, sino a partir de los 6 meses ya estaría indicada la cirugía. Es cierto que afortunadamente hoy en día sabemos que la diástasis abdominal, la mayoría de las diástasis abdominales no son quirúrgicas. Eso es importante. La mayoría de las diástasis abdominales se tratan con fisioterapia, es decir, fortaleciendo la musculatura profunda del abdomen.
Se pueden tratar con fisioterapia y mi pregunta ahora es, ¿se puede prevenir la diástasis abdominal previo al embarazo con ejercicios o con algún tipo de prevención como pueda ser, por ejemplo, pues el suelo pélvico? Teniendo una musculatura potente, podemos disminuir un poco las posibilidades de diástasis abdominal. Pero como te comentaba antes, estamos hablando de tejido conectivo. Ya. Es un tejido que está preparado para distenderse y volver a su sitio, siempre y cuando no venzamos esa resistencia. Uh-huh. Si se ha vencido esa resistencia, pues va a quedar flácida. ¿Qué complicaciones puede tener a largo plazo si no se trata adecuadamente? Nuestras abuelas y muchas de nuestras madres han vivido toda la vida con diastasis abdominal y con hernias en la pared abdominal. Entonces, tú puedes vivir toda la vida con esta patología. No puedes morir, ¿no? De diástasis de abdominal. diástasis no vas a morir. El problema es que vas a tener un deterioro en tu calidad de vida y vas a llegar pues, a la vejez con incontinencia necesitando un pañal, con dolor de espalda crónico, con distensión abdominal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diagnostica la diástasis? ¿Se puede hacer en casa? O sea, las personas que nos están escuchando, con lo que tú ahora nos digas, ¿se pueden autodiagnosticar o tiene que hacerlo un experto? Vamos a ver, siempre recomendamos que lo haga alguien que se dedica a la pared abdominal, pero evidentemente hay la autoexploración, el autodiagnóstico y perfectamente tú puedes tumbarte en la cama, en el sofá en casa, colocar los dedos en el abdomen y hacer una especie de abdominal y ver si hay un afrontamiento de la musculatura y lo sientes. O si ves que cuando te levantas te sale como una especie de protuberancia que suele ser del ombligo hacia arriba, el alien que le dicen los pacientes, tengo el alien doctor en el abdomen. Pero mi recomendación, que vayas a cualquier médico, o sea, esto realmente lo puede explorar cualquier médico o los fisioterapeutas que están muy especializados en el tema de diástasis. Hablábamos de que hay diástasis que se operan y otras que no hace falta operarlas, sí, que con fisioterapia se pueden curar, ¿no? Hablando de la diástasis que ya requiere una intervención, ¿cómo es esa intervención? ¿Y qué riesgos puede tener? Bueno, primeramente vamos a hablar de cómo es esa intervención, ¿no? Y si todas las mujeres pueden adentrarse en esta intervención o hay algunas de las que hay que excluir. Normalmente, para tener la indicación de una cirugía, debes de tener más de 3 centímetros de diástasis. Y el tipo de intervención dependerá un poco del estado de tu piel. Yo soy especialista en la cirugía endoscópica de la pared abdominal, en la cirugía endoscópica de la diástasis. Es decir, nosotros hacemos muy pequeñas incisiones, muy poquito trauma quirúrgico, pero esta intervención solo está indicada en pacientes que tengan la piel muy bien. No te diría perfecta, pero casi perfecta. Es decir, que no tengan estrías, que no tengan flacidez cutánea, porque nosotros por dentro lo que hacemos es cerrar, afrontar esa musculatura, pero no hacemos nada a nivel de la piel. Si esa piel ya viene arrugada, se va a arrugar aún más cuando hacemos la intervención. Entonces, en pacientes que tienen mucha flacidez cutánea, muchas estrías, pues la indicación sería una abdominoplastia. La abdominoplastia es una cirugía un poquito más traumática, un poquito más agresiva, porque implica una incisión muy grande, es como la incisión de la cesárea, pero extendida hacia ambas caderas. Entonces, levantamos todo el tejido celular subcutáneo, toda la grasita que tenemos debajo de la piel y exponemos la pared abdominal. Entonces, eso genera un poquito más de traumatismo. Pero el proceso de recuperación podemos hablar desde que se hace el preoperatorio hasta que se les da el alta. Sí, bueno, realmente nosotros le damos el alta a nuestros pacientes al año, porque pasan un periodo de recuperación. Realmente, la baja médica como tal es un mes, es durante el primer mes. Aunque ese primer mes puedas hacer vida relativamente normal, vas a poder caminar, vas a poder conducir, vas a poder subir escaleras, es una vida relativamente normal, pero no puedes hacer ninguna actividad física ni levantar peso. ¿Hay algún tipo de complicación de riesgo en las personas que se someten a esta intervención, a la tuya particularmente? Sí, el riesgo más importante es la formación de seromas. Seromas es el acúmulo de líquido entre la pared abdominal y la piel. Y esto es motivado, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me gusta mucho poner ejemplos en la consulta porque creo que es como más gráfico, ¿no? Es como cuando forras un libro. Cuando tú forras un libro, lo normal es que te queden pompitas de aire.
Que me pone nerviosísimo. No sé si 1, 2 o 50. Pues esto es lo mismo porque hemos tenido que levantar toda la piel desde el pubis hasta el esternón y esa piel se tiene que pegar. En ese proceso de que se pegue la piel, pues tenemos riesgo de seroma, de que se queden acúmulos de líquido debajo de la piel. ¿Y hay algún tipo de ejercicio que se recomiende hacer cuando ya has pasado todo este proceso? O sea, ¿o puede hacer vida y el ejercicio completamente normal? Sí, nosotros el primer mes recomendamos acudir a la fisioterapeuta, pero no es tanto para fortalecer la musculatura, sino para disminuir ese riesgo de seroma, porque vamos a disminuir la inflamación, vamos a hacer que la piel se pegue lo más pronto posible a esa pared abdominal y evitamos de esta manera los seromas. Y a partir del mes, aunque en personas muy deportistas puede ser antes, a las 3 semanas, ya empezamos a reactivar de nuevo la musculatura. Las pacientes que se someten a este tipo de intervención no van a tener ninguna contraindicación de ningún tipo de deporte a lo largo de su vida. O sea, es una paciente que va a recuperar su pared abdominal como la que tenía antes del primer embarazo. Tengo aquí, Pedro, algunos mitos y creencias que no sé si son erróneas o verídicas, ¿vale? Algunas personas creen que la diástasis se soluciona simplemente con los abdominales tradicionales. ¿Es verdad o no? Error. El crunch típico es un tipo de ejercicio hiperpresivo. Todo lo que sea hiperpresión no le viene bien a una diástasis. Estás sometiendo ese abdomen a hiperpresión cuando no es capaz de controlar esas presiones porque tiene una línea alba y unos rectos separados. Entonces esa es una leyenda urbana muy mala. Error. ¿Es verdad que el uso de fajas ayuda a corregir la diástasis abdominal? Error. Error también. No me gustan las fajas. Y la respuesta es muy sencilla. Tú cuando tienes una faja puesta, tu musculatura se acostumbra al uso de una faja. Tu músculo es muy cómodo. Entonces, si ve que ya no necesita hacer su función porque está corregida con una faja, ese músculo se va a ir poco a poco atrofiando, se va a ir poco perdiendo ese tono muscular. De hecho, nos pasa mucho durante el primer mes postoperatorio. Nosotros, cuando operamos a las pacientes y le quitamos la faja, existe lo que se llama el síndrome de regresión, que no es más que volver, a pesar de que tu musculatura esté en su sitio, como ya no tenemos tono basal, no tenemos esa potencia muscular, pues volvemos a tener los síntomas que teníamos antes. Suele durar 2-3 semanas, pero las pacientes estaban muy bien y de repente dice, pero doctor, si me he vuelto a hinchar, si me duele de nuevo la espalda, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que tienes un síndrome de regresión por el uso de la faja abdominal. Pero luego todo vuelve todo a la vuelve, normalidad. Claro. Muchas mujeres piensan que tras un embarazo siempre quedará una diástasis y no hay nada que hacer. No, obviamente. Afortunadamente eso no es correcto. O sea, tenemos probabilidades de tener una diástasis por haber tenido un embarazo, eso sí, eso es 100%. Pero no todas las pacientes van a tener una diástasis abdominal. De hecho, se habla de que el 15% de las mujeres van a quedar con una diástasis definitiva después del primer embarazo, un 30% después de 2 embarazos y un 50% después de 3 embarazos. Por lo tanto... O de un embarazo gemelar múltiple, un 50%. Eso venía a decirte. ¿Es cierto que la diástasis abdominal solo afecta a mujeres que han tenido partos múltiples? No es cierto. ¿Los hombres que entrenan con pesas tienen más riesgo de desarrollar diástasis? Bueno, eso es cierto, pero no estamos hablando de un deporte recreativo. O sea, una persona que va todos los días al gimnasio en plan 1 hora, en plan recreativo, no habría ningún problema. El problema viene cuando ya empezamos a competir, empezamos a poner cada vez más peso, cada vez más horas en el gimnasio, pues ahí estás sometiendo de forma crónica a esa pared abdominal a hiperpresión. Y puede ser que el día de mañana pues tengas una diástasis abdominal o una hernia en la pared abdominal. Es muy típico en los fisicoculturistas, que tú lo ves, que tienen los músculos algo separados. A nivel mental, Pedro, ¿cómo afecta la diástasis a las mujeres, a la autoestima, a su calidad de vida? Pues desafortunadamente afecta y mucho. Muchas pacientes que yo recibo, lo que te comentaba antes, llegan a la consulta pues llorando porque no pueden ejercer como madres como quisieran, porque no pueden ponerse un vestido que quisieran, porque no pueden usar un bikini en la playa, porque salen a cualquier reunión familiar o a cualquier reunión social y le preguntan y le dan la enhorabuena porque están embarazadas, porque parece como si estuvieran embarazadas. Entonces, quieras o no, poco a poco a nivel mental esto va mellando en su capacidad mental y se van deprimiendo,
se van Puede metiendo. derivar en una depresión o en una ansiedad, Eso ¿no? sí, sin duda alguna. ¿Trabajáis con algún equipo de psicólogos? Nosotros afortunadamente en el Instituto Madrileño de la Diástasis Abdominal contamos con un equipo multidisciplinar. Tenemos fisioterapeutas, tenemos nutricionistas, tenemos psicólogas, tenemos psiquiatras, tenemos endocrino, tenemos cirujano plástico, nosotros que somos cirujanos generales, y le damos un enfoque multidisciplinar a lo que es la diástasis abdominal. Por eso también hacéis ese seguimiento, imagino, ¿no? De ese año hasta que se le da El alta a la paciente. el El alta a alta la definitiva hasta el año no la damos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las pacientes, sobre todo ellas, que son, creo que la mayoría, cuando llegan por primera vez a la consulta? Me hacen de todo, me hacen muchas preguntas. Yo creo que la más importante, o sea, las más importantes que me hacen tienen mucho miedo al dolor postoperatorio, que yo creo que es la típica. Hay mucho miedo a la anestesia, quieras o no, le tienen más miedo a la anestesia que a su cirujano. Y yo siempre me digo, vamos a ver, el que te voy a hacer la pupita soy yo. Por favor, a mí es que tienes que tener un poquito de miedo. El anestesista te va a dormir, va a ser placentero lo que te va a hacer el anestesista. Esas dos básicamente son con respecto a la cirugía, ¿no? Y después es si realmente van a recuperar, se va a quitar toda esa sintomatología que tienen, porque realmente la cirugía es que parece magia. O sea, tú vienes con un dolor de espalda que no te puedes levantar, te levantas por la mañana relativamente plana y por la noche parece que tuvieras 4 o 5 meses de embarazo, y es que eso desaparece. Solamente con la cirugía en 2-3 semanas desaparece eso. ¿Las mujeres que se operan de diástasis pueden volver a ser madres o una vez que te operas tienes que tener claro que...? Sí. Uno de los requisitos o los criterios que hacemos para tomar la decisión de poder ser candidata a una cirugía de reparación de la pared abdominal es que tengas el deseo gestacional cumplido. ¿Por qué? Porque inevitablemente se va a reabrir lo que hemos cerrado. Es cierto que tú, al tener la pared abdominal como la tenías antes del primer embarazo, vuelves un poquito a estar en ese nivel. Es decir, yo he tenido 3 pacientes nada más que se han quedado embarazadas de nuevo después de la cirugía y no he tenido que reintervenirlas y no han quedado con diástasis. Wow. ¿Vale? Pero mi recomendación es siempre que tengas el deseo gestacional cumplido. O sea que si te quedas embarazada no hay ningún problema No pasaría que impida. nada, ni a la madre ni al bebé, no pasaría nada. Pero cabe el riesgo de que vuelva a reproducirse esa diástasis abdominal. ¿Hay casos de personas, de mujeres que tengan y sufran diástasis abdominal sin haber sido madres? Sí. ¿Y esto por qué ocurre? Porque existe la diástasis genética, es decir, existe la diástasis porque tenemos una deficiencia de ese colágeno y esa elastina desde el nacimiento, y hay pacientes que pueden tener diástasis sin necesidad de embarazo. Y en ese caso, estas chicas se podrían operar, sí. Siempre y cuando, pues bueno, asumiendo que si se operan y luego son madres se les puede volver a reproducir, o que lo hagan una vez que ya han cumplido ese deseo. Exactamente. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia de algún caso real que te haya marcado, que haya sido pues, un reto en todo este camino como profesional en este ámbito? Bueno, te puedo contar 1000 batallitas, la verdad. Pero no. Casos que me hayan marcado mucho, pues el problema es que yo recibo muchas pacientes que ya vienen detrás de una batalla consigo mismas, pacientes mal asesoradas, maltratadas, en el sentido de que tú no puedes hacer nada, no puedes coger al bebé, no puedes hacer ningún tipo de deporte, esta es tu realidad, acéptala, es el peaje que tienes que pagar por haber sido madre, y que a ti te da mucho dolor en la consulta porque dices, pero es que, vamos a ver, ¿Hay solución? Claro que hay solución. Y he tenido pues muchas pacientes que no han recibido ese buen tratamiento, ¿no? Y que vienen ya con muchos problemas a nivel mental y muchos problemas a nivel físico por toda la patología que presentan. Hay muchos. También, como llevamos mucha experiencia en este tipo de intervenciones, ya estamos en esa fase que recibimos complicaciones de otras intervenciones. Sí, que ya venís, o sea, tratáis a personas que ya han sido tratadas previamente. Eso es, y que por lo que sea se ha complicado. Y bueno, esas son pacientes que también te da mucha cosa, porque ya le pusieron
Sí, vienen con una mala experiencia, ¿no? Y Claro, ahora es solucionar todo es como más revertir complicado. eso es complicado porque ya te digo que han pasado por una mala experiencia. Ujú. ¿Qué mensaje, estamos llegando ya casi al final de la entrevista, qué mensaje le darías a aquellas mujeres que están viviendo con ese dolor y con esa ansiedad y esa Sí, preocupación? el mensaje es siempre que busquen a un especialista que las diagnostique. El mejor diagnóstico es un especialista y una ecografía. La ecografía nos permite medir exactamente cuánto está de separado esa musculatura, nos permite ver cómo está la musculatura profunda del abdomen. Y una vez que ya tenemos ese diagnóstico con nombre y apellido, es decir, la diástasis se clasifica en diástasis leve cuando es de entre 2 y 3 centímetros, diástasis moderada cuando es entre 3 y 5 centímetros y diástasis severa más de 5 centímetros. Las diástasis severas, pues casi el 100% debería operarse, porque por más que tú intentes rehabilitar esa pared abdominal, la sintomatología prácticamente nunca va a desaparecer. De 3 a 5, pues damos esa oportunidad de primero tratamiento con el fisio, con el entrenador personal, y las menos de 3 habitualmente se tratan pues eso, con sesiones de fisio, con reconocernos de nuevo nuestra musculatura profunda del abdomen, fortalecerla y hacer que nuestro cinturón, el core que tenemos, pues se recoja y apretarnos ese cinturón que tenemos de base. Pero la indicación es esa, ponerte en manos de un especialista, saber que tienes solución, así tengas 9, 10, nosotros lo máximo que hemos operado es 14 centímetros de diástasis, pero siempre hay solución, ¿vale? Ese es el consejo que daría. Por último, ¿a quién te gustaría escuchar o ver en este espacio en Palabras con Salud? Mira, me encantaría ver al doctor Carlos Ferrini. El doctor Carlos Ferrini es un cirujano bariátrico, posiblemente es uno de los que más haga cirugía bariátrica hoy por hoy en Madrid. Y creo que hoy en día está muy en boga el tema del peso, el tema de la gordofobia, etc. Y creo que él nos podría aclarar muchas dudas que tienen esas personas que desafortunadamente pues, padecen esta patología. Pues queda invitado. Si necesito tu ayuda, te la pediré. Muchísimas Gracias. gracias por De acompañarnos nada, en este Marina. espacio y por compartir toda tu experiencia en este ámbito. Pues muchas gracias a ti por la invitación y por este momento agradable que hemos pasado esta mañana. Gracias. Y a todos y a todas las que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Esta vez hablábamos de diástasis abdominal y ya habéis escuchado. Tiene solución, se cura.